Hola, bienvenido, bienvenida a Light to Mind, el espacio donde hablamos de espiritualidad, desarrollo personal, misterio y muchos otros temas interesantes. Para las personas que lleváis algún tiempo siguiendo mis programas, quería dar las gracias por vuestras muestras de apoyo. Han sido unas semanas un poco difíciles en mi entorno familiar porque hemos estado viviendo desde hace ya algunos meses la enfermedad de un familiar muy próximo. Y bueno, acompañamos el proceso de enfermedad y cuidado paliativo hasta sus últimos momentos, que fueron hace unas semanas. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas que habéis preguntado por mí, porque no sabíais qué estaba pasando. Aprovecho una vez más para dar las gracias por las muestras de apoyo y cariño. Pero bueno, vamos a continuar con los contenidos, que llevamos mucho tiempo sin hablar de estas cosas interesantes. Y hoy quería dedicar el programa a hablar sobre el miedo. Y vamos a aprovechar al final para dar una pequeña herramienta o gran herramienta, depende cómo sea nuestra situación, para poder trabajar contra el miedo. El miedo, básicamente, deberíamos entender para qué sirve. El miedo es una respuesta natural que tenemos a nivel consciente y fisiológica para protegernos de los peligros que puedan haber inminentes alrededor nuestro y que pongan en riesgo nuestra integridad. Pero en la época moderna que vivimos, han aparecido infinidad de nuevos miedos, fobias. En este momento tenemos miedo a las alturas, tenemos miedo a los payasos, tenemos miedo a infinidad de cosas que las hemos atribuido como fobias. Miedo a volar y por ahí fuera. Hay una cosa importante a tener en cuenta, que es que el miedo, como he dicho antes, es una respuesta fisiológica que nos hace tener una reacción física a nivel hormonal, a nivel de neurotransmisores, a nivel de organismo biológico, y está hecha esa reacción para protegernos de ese peligro inminente. Por ejemplo, cuando nos quedamos paralizados, esa respuesta que nosotros tenemos al paralizarnos de miedo está creada fisiológicamente porque si nosotros nos paramos a ver en la naturaleza, cuando un atacante va a por una presa, la presa se paraliza porque el atacante va a ir a buscar aquella primera presa que salga huyendo. Por instinto, va a ir al primero que se mueva. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Si yo me paralizo y otra individuo a mi lado llama la atención intentando huir, la presa automáticamente va a por ese individuo y yo quedo salvaguardado. Ese es el mecanismo por el cual nos paralizamos. Hay otras reacciones ante el miedo, que puede ser, por ejemplo, atacar descontroladamente. A algunas personas sucede ese tipo de reacciones. Pero fisiológicamente lo que sucede es lo mismo, ¿no? Se segrega cortisol, se segrega una serie de hormonas que oxidan adrenalina y otras hormonas y neurotransmisores que oxidan enormemente nuestro organismo. Se crea una respuesta de estrés. Claro, este estrés es positivo siempre y cuando no supere los 90 segundos. Es decir, la respuesta del estrés ante un miedo, si no supera los 90 segundos, está creada para que yo pueda reaccionar físicamente y superar ese peligro, sobrevivir a ese peligro. Pero nos damos que en el mundo moderno en el que estamos, estos nuevos miedos que tenemos hacen que nuestra respuesta fisiológica sea la misma que para ante un miedo inminente que pone en peligro nuestra integridad, pero como el objeto siempre está cerca nuestro, ese estrés se mantiene en el tiempo. Como hemos dicho, el estrés es una respuesta fisiológica que eleva mi nivel biológico de funcionamiento, eleva mi nivel biológico de funcionamiento cerebral, de funcionamiento físico, para que yo dé mi mejor respuesta. ¿Qué pasa? Esa respuesta tiene que ser hecha rápida. Si el estrés dura mucho tiempo, el organismo se agota y sufre. Y es lo que pasa con la mayoría de miedos que no son reales.
y ahora veremos qué son realmente esos miedos. Al durar más de 90 segundos, como he dicho, el cuerpo se agota, se oxida y sufre, llevando al final a posibles enfermedades, sean estas físicas, emocionales, lleva a patologías. Como estaba diciendo, estos nuevos miedos no son miedos realmente. El nombre real que tienen estas situaciones se llama apego. Y vamos a ver por qué. Imaginemos la situación que yo estoy aquí en mi casa grabando este podcast y tengo mi coche en la calle y yo estoy con miedo, tengo miedo a que me roben el coche. Si me pongo a ver realmente, yo estoy en mi casa, estoy grabando este vídeo y estoy seguro, mi cuerpo, mi integridad física no corre peligro. Pero mi respuesta fisiológica es un miedo a perder mi coche. Y mi respuesta fisiológica es de estrés y de sufrimiento por ese miedo. Reacciono de la misma manera. ¿Qué pasa? Realmente ahí no tengo miedo. Lo que tengo es apego a mi coche. Tengo apego a no tener ese coche. Imaginemos otra situación para que quede un poco más claro. Soy una persona que tengo un trabajo, tal vez tengo un trabajo que me da determinada estabilidad y seguridad, y empiezo a tener miedo, tengo miedo de perder mi trabajo, tengo miedo de perder mi empleo y de quedar sin mi profesión. Realmente, yo no tengo mi cuerpo, yo no tengo peligro, no estoy sufriendo ningún peligro inminente, no hay riesgo para mí. Si pierdo mi trabajo, he perdido mi trabajo, pero yo no voy a morir en ese proceso. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ahí yo tengo apego al estatus, al tipo de vida que me proporciona esa profesión, a los ingresos que me proporcionan esa profesión, a la comodidad que me proporciona esa profesión. Tengo apego a vivir de esa manera y no sé vivir, no creo que sepa vivir de otra. Y eso me genera una respuesta igual a la que yo malinterpreto y le llamo miedo. Pero no es miedo, es apego, porque mi integridad física no corre ningún peligro. Para acabar y que quede lo más claro posible, vamos a dar otro ejemplo. Imaginemos que yo soy una persona que tengo miedo a volar, tengo miedo a andar de avión. Y la única manera que consigo o es bebiendo alcohol o tomando algunos fármacos o perdiendo la conciencia, intentando a calmarme para yo no estar en un estado plenamente consciente. ¿Por qué sucede esto? No tengo realmente miedo a volar, no debería tener, porque si nos ponemos a ver las estadísticas, es mucho más fácil que yo muera en un accidente de tránsito o muera atropellado en la calle a que pueda morir en un accidente de avión. Las estadísticas están ahí y son reales. Proporcionalmente a los accidentes de coche, hay muchísimos menos accidentes de aviación. Entonces, ¿qué sucede realmente ahí? Lo que está sucediendo ahí es un apego al control. ¿Por qué? Yo cuando me monto en un avión y empiezo a subir, empiezo a volar, yo ahí no tengo control sobre nada. Es decir, son otras personas, un piloto, un copiloto, unos azafatos, unos operadores de bordo, que están llevando ese avión. Y yo no tengo ahí nada en lo que pueda controlar. Esa falta de control, ese apego al control, me lleva a tener una respuesta que yo identifico por error como miedo, pero no es miedo. No en tanto, mi respuesta fisiológica y biológica es la misma, me genera un estrés. Como hemos dicho, si el estrés dura más de 90 segundos, empieza a crear un sufrimiento en nuestro cuerpo, que nos puede llevar a la enfermedad. Dicho esto, y creo que ya de esta manera podemos entender qué es el apego y qué es el miedo real cuando nuestra vida está en peligro, ¿qué podemos hacer para identificar cuando un miedo es real o no? O cuando un miedo es miedo o es apego.
Pues hay una pregunta, una técnica muy simple que es autorrealizarnos una pregunta muy básica, que es: ¿realmente mi cuerpo, mi integridad física está en peligro? ¿Tengo peligro de muerte en este proceso? Si pasa esto, ¿voy a sufrir daños físicos? ¿Voy a ser agredido? ¿Voy a morir? Podemos realizarla como nos salga más cómodo a cada uno. ¿Tengo peligro de muerte en este proceso? Si la respuesta es sí, ok, ese es un peligro real. Ahí es un miedo, es una respuesta de miedo. Si la respuesta es no, ahí estamos hablando de un apego. Identificamos un apego y podemos analizarnos y trabajarnos de manera en la que nosotros podamos empezar a desapegarnos, sea de una persona, sea de un estatus de vida, sea de una zona de confort, sea de el control, sea de lo que identifiquemos que provoca ese proceso, el cual identificamos por error como miedo, pero no lo es apego. Bueno, espero que os haya servido de ayuda, que apliquéis esta pregunta porque es muy valiosa. Yo la llevo utilizando hace ya bastante tiempo y me ayuda mucho cuando tengo que asumir procesos que igual no son agradables y me provocan ese estado de miedo, entre comillas, ya sabemos que es apego, y me ha ayudado en muchas etapas a poder superarlas e incluso mejorar en el proceso. Con esto, con esta información que os entrego hoy, me despido hasta el próximo programa y de nuevo os doy las gracias por vuestras muestras de cariño y apoyo. Chao.